atribuciones del Consejo de Estado, conocer las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Y en el artículo 241, en el numeral 1, donde nos dice: a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y de la supremacía de la Constitución. En los estrictos y precisos términos de este artículo, con tal fin cumplirá las siguientes funciones: decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por los vicios de procedimiento en su formación. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Rosana Estupiñán Cáceres y me correspondió hablar acerca de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, y yo voy a hablar acerca de los antecedentes. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, el Estado colombiano modifica su ordenamiento jurídico constitucional estableciendo nuevos entes y estructuras que instauran un verdadero Estado constitucional del derecho y deja atrás las características propias del Estado legicentrista que rigió bajo la vigencia de la Constitución Política Nacional de 1886. Bajo este nuevo esquema constitucional se incorporan importantes principios como el de la dignidad humana, la supremacía constitucional, la solidaridad y la igualdad, los cuales son unos de los tantos principios que dirigen el actuar del Estado colombiano. Al mismo tiempo, Colombia se ha arrojado nuevas obligaciones, entre las que se destacan la efectiva protección de los derechos fundamentales, la materialización del interés general y el cumplimiento de los fines esenciales que el Constituyente del 91 impuso. De ahí que en la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual se aprobó la Constitución Política de Colombia de 1991, Lozada 2009, se enfocó al fortalecimiento de la rama judicial mediante la creación de la Corte Constitucional, la cual se le encomendó la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Nacional, de acuerdo con los artículos 241 y de la Carta de Navegación Colombiana, lo cual a su vez permite ratificar constitucionalmente el Consejo de Política de Colombia de 1991, Lozada 2009, se enfocó al fortalecimiento de la rama judicial mediante la creación de la Corte Constitucional, la cual se le encomendó la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Nacional, de acuerdo con los artículos 241 y de la Carta de Navegación Colombiana, lo cual a su vez permite ratificar constitucionalmente el Consejo del Estado como órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa. Bueno, a partir del artículo 241 de la Constitución Política se describe de manera estricta y precisa las funciones conferidas
a la Corte Constitucional con el fin de salvaguardar el espíritu y la supremacía de la Constitución. Atribuciones que consisten en decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, contra las leyes contrarias a la Constitución Nacional. Contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución sobre la constitucionalidad de la convocatoria a referirnos o a una asamblea constituyente, por lo cual dicha tarea debe ser ejecutada de manera improrrogable y bajo los principios de independencia judicial y de juez natural de una verdadera jurisdicción constitucional como la pretensión de nulidad o preconstitucionalidad, introducida por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico de manera expresa en 1941, con ocasión de la expedición del Código Contencioso Administrativo de la época, tiene como objetivo la protección del principio de supremacía constitucional, según el cual todas las normas contenidas en la Carta Política tienen un grado jerárquico superior dentro del ordenamiento jurídico, en virtud del cual las demás normas de menor jerarquía deben conformarse por los lineamientos previstos en el Estatuto Superior. No obstante, de existir una acción encaminada a tan honorable presupuesto, resulta ilógica a todas luces la discusión presentada de antaño entre las denominadas altas cortes, en cuanto a quien debe ostentarse la calidad de órgano encargado para la guarda de la integridad de la norma superior. Pues el propósito del ordenamiento jurídico no debe estar en hacer ese tipo de distingos jerárquicos, sino en brindar a los jueces de la República, quienes realmente están encargados de hacer cumplir las leyes de la Constitución, los instrumentos necesarios para garantizar que el principio consagrado en el artículo 4 de la Constitución se cumple. Es decir, que la supremacía constitucional no quede meramente expresada en un artículo de la Constitución, sino que por el contrario sea instrumento de seguridad jurídica para los ciudadanos. Por último, es imperativo decir que el destino que debe tener la acción de nulidad por inconstitucionalidad debe ser, sin perjuicio de la competencia del Consejo de Estado como máximo tribunal de los contenciosos administrativos, desaparecer del ordenamiento jurídico, pues basta con tener un solo órgano a quien se le encomiende la supremacía constitucional en todos los casos, que sea la Corte Constitucional el tribunal encargado de esta labor, para dejar así a un lado la dualidad jurisdiccional en cuanto al control de constitucionalidad respectiva. El marco normativo de esta acción de nulidad por inconstitucionalidad lo podemos encontrar en la Ley 1437 del 2011, en su defecto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 135, donde nos menciona lo siguiente: los ciudadanos podrán en cualquier tiempo solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la Constitución. También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades o organismos distintos del Gobierno Nacional. El parágrafo de este artículo nos menciona: el Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formados en la demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. Igualmente, podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, forman unidad normativa con aquellas otras demandadas que declaren nulas por inconstitucionales.
También podemos encontrar esta acción en el artículo 237 de la Constitución Política en el numeral 2. Bueno, el sujeto pasivo, todo ciudadano en ejercicio. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexo autoridad o jurisdicción. El sujeto pasivo es el control puramente normativo y no de responsabilidad. En resumen, el control abstracto de constitucionalidad solo procede respecto a disposiciones que se encuentran vigentes. Una norma estará vigente mientras no se encuentre derogada de manera expresa, táctica u orgánica. Jurisprudencialmente también se ha determinado que la derogación puede llegar a ser una modalidad de derogación. De manera excepcional, esa corporación puede realizar un juicio de constitucionalidad sobre un precepto derogado si esta sigue produciendo efectos jurídicos. Y en caso de duda, prevalece la competencia de la Corte de Constitucionalidad para estudiar la disposición. Bueno, a mí me toca la jurisdicción. La jurisdicción es la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar el derecho en un caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados tanto por jueces autónomos como independientes. Uno de estos principales rasgos es la potestad jurisdiccional, que es su carácter irrevocable y definitivo, capaz de producir en la actuación del derecho lo que técnicamente se denomina como cosa juzgada. En el sentido más coloquial, la palabra jurisdicción es utilizada para designar el territorio sobre el cual esta potestad es ejercida. Del mismo modo, por extensión, es utilizada para designar el área geográfica de ejercicio de las atribuciones y facultades de una autoridad o las materias que se encuentran dentro de su competencia, y en general para designar el territorio sobre el cual un Estado ejerce su soberanía. La rama judicial es la encargada de administrar la justicia en el Estado colombiano y está compuesto de distintos órganos articulados del poder público destinado a dirimir conflictos conforme al derecho colombiano. Compañeros, yo les voy a proceder a hablar acerca de los requisitos de procedencia de la causal de nulidad por inconstitucionalidad, teniendo en cuenta pues que esta se caracteriza porque, bueno, primero basarnos en una causal de procedencia, es decir, pues cuál es la infracción directa a la Constitución, pues teniendo en cuenta que es una norma fundante a la cual debe estar sometido la totalidad del ordenamiento jurídico. Segundo, pues que la acción de nulidad por inconstitucionalidad es una acción pública, o sea, puede ser presentada por cualquier ciudadano y pues no es necesario que sea por medio de abogado, aunque pues puede incoarse por medio de este. Tercero, la acción no tiene caducidad y puede iniciarse en cualquier momento. Y cuarto, estas únicamente proceden contra actos de carácter general expedidos por el gobierno o por entidades pues que también dicten actos de carácter general, pero pues por expresa disposición de la Constitución Nacional. Bueno, ya segundo, hablando en cuanto a los procedimientos para la presentación de esta acción, encontramos que primero, para la presentación de la demanda nos basamos en el artículo 162 del Código Administrativo y de lo contencioso administrativo, en donde nos habla acerca de qué es el contenido de la demanda, qué debe llevar. Segundo, pues ya luego de presentada la demanda, encontramos 3 puntos. Primero, pues se puede dar la admisión, es decir, 10 días posteriores se decide y pues se dispone entonces para hacer el traslado a la entidad que emitió el acto administrativo. Segundo, pues se da el decreto de pruebas. Tercero, se da el traslado a la Procuraduría General de la Nación. Y cuarto, el traslado a la ciudadanía. En segundo punto encontramos la inadmisión, es decir, cuando pasamos a la inadmisión no es un rechazo total, sino más bien un corregir o un aclarar algo específico en la demanda o algo específico en los hechos. Es decir, para esta inadmisión se da tres días de plazo para la corrección o pues para la aclaración. Luego de la inadmisión tenemos el rechazo. El rechazo se da por los siguientes motivos. Bueno, primero pues porque no se da una corrección
de la demanda inadmitida. Segundo, por incompetencia. Tercero, pues porque ya hay un término de la cosa juzgada. Y cuarto, pues por pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Si se admite la demanda, si se da la admisión de la demanda, entonces se corre el traslado pues de 10 días a la Procuraduría General de la Nación, y ya luego entonces se viene a dictar el registro de fallo, y este se da a más tardar 15 días después pues del concepto del Ministerio Público. Ya luego de dado el registro del fallo, entonces el tribunal viene a tomar la decisión y este se da 20 días posteriores al registro del fallo. Y en cuanto a la caducidad, teniendo en cuenta que esta es una acción pública y pues que puede ser promovida por cualquier persona y es posible promoverla en cualquier tiempo, ella no cuenta con una caducidad. Esta puede ser presentada en cualquier momento y de igual manera iniciada en cualquier momento. Siempre lógicamente pues que persiga preservar la legalidad en abstracto. Muchas gracias y ya sigue mi compañera.